¿Ahí la logras? Sí, vale, gracias. ¿Sí? Ok. Buenos días para todas y para todos. Buenos días. Entonces, reconociendo aquí y conociendo a muchas personas que se dedican a la producción de cerdos, algunos estudiantes de la Universidad Cooperativa, al grupo de campesinas y campesinos que trabajan con Corambiente, a los de la Asociación de Cerdos Congo Santanderianos a su montaña, a Michelle con su producción de chonchos de la montaña y todos los demás que llegan aquí a Santander, muy bienvenidos. Yo tampoco soy santanderiano, pero dicen desde hace 32 años que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano, y yo como que ya me convertí en santanderiano de tanto estar aquí. Voy a tener que contestar, estoy esperando una llamada ahí como rara. Bueno, que quería como comenzar diciendo lo siguiente. A veces, como dice el dicho, uno no ve el bosque por los árboles, y entonces todo está ahí y no lo vemos, y no vemos los recursos que tenemos hasta que alguien nos cuenta que sí tenemos recursos. Con esto. Para arriba, para abajo, y esta luz para señalar. Okay. Y entonces, así pasó con nuestras razas criollas. No sabíamos que existían y no las usábamos y no las utilizábamos y las perdimos. Hacia más o menos 1900, después, digamos, de todos los procesos de colonización y de conquista y colonización, que llegan las razas europeas, los cerdos, las vacas, las cabras, las ovejas, los conejos, las gallinas, y nos armamos una amalgama entre todas las tendencias humanas de negros, indígenas y europeos, y construimos el campesinado y construimos nuestras regiones y construimos lo que somos y generamos nuestra propia identidad. Pues detrás de eso también están nuestros cultivos y nuestras razas. 500 años de trabajo permanente con estos animales que básicamente, y eso sí, se debe fundamentalmente a la fuerza que los agricultores, que los campesinos han tenido para conservarlas en la distancia. Esto no es un ejercicio de la industria, sino es un ejercicio fundamental de la creación de esa amalgama de saberes y de sabores que ha construido el campesinado colombiano en las diferentes regiones. A ellos les debemos las razas que tenemos ahora, que hacia 1913, cuando comienzan las primeras importaciones de ganados y que llega el ganado cebú, comienzan a desaparecer los bovinos criollos y comienzan también a desaparecer las razas de porcinos criollas, porque no sabíamos que eran tan importantes y que eran tan buenas. Y comenzamos a cambiarlos por el comercio de otras razas, de otras formas de comer, de vivir, de permanecer en nuestros ecosistemas. 500 años, 400 años no fueron suficientes para entenderlo, sino que en menos de 50 años, de 100 años ya, transformamos la industria ganadera colombiana, y eso conllevó a problemas graves de inseguridad alimentaria. Hace unos años, 30 años más o menos, cuando yo era estudiante, hablábamos de que la proporción de lo rural y lo urbano de la población
estaba más o menos en 70-65% para las zonas urbanas y el resto para las zonas rurales. Hoy estamos hablando del 82, casi 83% de zonas urbanas de población y de un 17% de población rural. El campo se quedó sin gente y el campo se quedó sin quien produzca la comida. Y como vamos a ver un poco adelante, pues tenemos inseguridad alimentaria. Importamos más de 14 millones de toneladas de alimentos anuales. Importamos ciencia, tecnología, porque creemos que esa es la innovación que hay que desarrollar. Desconocemos saberes, tradiciones y construcción de los ecosistemas, agroecosistemas que hemos desarrollado para producir comida. A pesar de eso, por ejemplo, en Santander, el 50% de lo que nos consumimos lo producen los campesinos, no lo produce la gran industria, porque la palma no se come, el café no es que sea un alimento, los alimentos son la yuca, la papa, las hortalizas, las frutas que están en las fincas campesinas. Y la seguridad alimentaria, en buena medida, hace parte de lo que los campesinos son capaces de hacer. Entonces, esta charla se llama El cerdo congo santandereano, un recurso estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria de comunidades rurales en Santander. Mi nombre es Miguel Albarracín Balaguera, yo soy zootecnista y tengo una maestría en desarrollo rural. No, esto no me sirve. Dispárale al computador. Al computador. No, bueno, perfecto. Entonces vamos a tratar de desarrollar esta charla en estos 10 temas: una introducción, identidad campesina y patrimonio genético, caracterización general del cerdo congo, rol socioeconómico en comunidades rurales, aporte a la seguridad alimentaria, contribución a la soberanía alimentaria, perspectiva cultural y gastronómica, retos y oportunidades, estrategias de fortalecimiento y conclusiones. Por favor. En la introducción, en un contexto que ya prácticamente lo hice, la importancia de las razas criollas, que a pesar de no ser nativas, llevan 500 años de adaptación y fueron construidas por nuestros campesinos. No solamente son importantes porque van a brindar alimento, sino son importantes, como vamos a ver un poco más adelante, porque hay unos retos frente al cambio climático que otras razas no van a ser capaces de resistir. La variabilidad genética que estos recursos, por tener adaptación, en el caso del congo santandereano, a las montañas, a las maneras de manejo, a la construcción, a la cultura, que es una agricultura, a unas maneras de producirlo, que van desarrollando esta clase de razas, como lo hace el cerdo sabanero, lo hicieron los agricultores del cerdo sabanero, del sanpedreño, del casco de mula, etc. Estas razas pues van a ser importantes no solamente porque también van a generar el gusto y el sabor de algo especial para la gente en las ciudades. También se nos olvidó comer, también nos aculturizaron en eso, también dejamos de comer tamales, también dejamos de comer envueltos, hallacos, también dejamos de comer arepas y pasamos a consumir hamburguesas y pasamos a consumir otra clase de cosas que terminan enfermándonos y que terminan distorsionando los saberes y sabores de la producción local. Importancia de las razas criollas
en la soberanía alimentaria, pues lo vamos a ir tratando. El cerdo congo santanderiano como símbolo de identidad campesina y resiliencia y rusticidad y valor cultural. En este tema del valor cultural quiero hacer un paréntesis, pues la cultura, que no son sino símbolos que se repiten y que hacen que nos identifiquemos, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comunicarnos, pero también la forma de comer. ¿Cómo producimos los cerdos? ¿Cómo producimos el ganado? ¿Cómo producimos nuestros alimentos? Pero también cómo los convertimos en carne y cómo los convertimos, en el caso de Santander, en arepas, en hallacas, en yotas, en tamales, en diferentes platos gastronómicos que hacen parte de la identidad cultural del santanderiano. Este es el cerdo congo santanderiano, es un cerdo rechoncho, pequeño. Ahí está, esta es una foto cuando yo tenía mis cerdos en la finca, consumiendo hojas de bore, y alimentándose de manera silvopastoril. Este cerdo puede pesar, digamos, las hembras 50 kilos, 70 kilos, pero con unos trabajos que ya he ido adelantando en la búsqueda Michelin, hay cerdos que han llegado a los 140 kilos, que son como se utilizan ahora para otras clases, pero finalmente los santanderianos lo utilizaron así, un cerdo pequeño, rechoncho, dedicado a la producción de grasa, que rápidamente termina perdiéndose por dos características fundamentales. Una, por las enfermedades y por falta de higiene que tenían los productores, que llevaba a la y ese que termina siendo un problema. Entonces los santanderianos terminan diciendo: no, comer cerdo es un problema, es un peligro. De hecho, en Santander se consume muy poquito cerdo, y se consume muy poquito cerdo justamente por ese problema. Y el otro problema, que también terminó siendo una mentira, como ya lo estamos sabiendo, que las grasas saturadas hacían daño, y como este era un cerdo rechoncho, entonces todo el mundo le echó la culpa a sus infartos del consumo de la carne de esta clase de cerdos. Pero este cerdito terminó de todas maneras en la culinaria santanderiana. Todo el mundo le gusta la arepa santanderiana, y la arepa santanderiana es fruto de haber desarrollado este cerdo. Tiene grasa de cerdo, tiene maíz fermentado y tiene chicharrones, que era lo que sobraba. Finalmente, miren ustedes lo interesante: cuando llegan 6 cerdas aquí, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, 1492, se traen 6 cerditas, porque los españoles no podían vivir sin el gusto por la grasa del cerdo, fundamentalmente por el gusto de la grasa del cerdo. Y como aquí una población muy grande de españoles se estableció en Santander, pues privilegiaron el desarrollo de una raza rechoncha y grasosa para poder satisfacer sus demandas de grasa. Eso después con el maíz se volvió una amalgama de saberes y de sabores muy interesantes: tamales, maíz, grasa de cerdo, hojas de la India, o otras, las arepas, en fin, como vamos hablando. Por favor. Identidad campesina y patrimonio genético. El cerdo congo como símbolo de la cultura y la tradición santanderiana. Si no quedó el cerdo, porque prácticamente desde el primeros trabajos que hicimos en la universidad cooperativa con estudiantes, hay muy poquitos cerdos. Realmente no es como ir a Yopal o a Arauca, que uno puede encontrar cerdos habaneros en cantidades, o inclusive por los lados de Antioquia encontrar el cerdo sanpedreño. Aquí no, aquí es realmente muy difícil conseguirlos, y estaba justamente donde, diríamos, el viento se devuelve, lejos,
donde no hay infraestructura, donde no hay posibilidad de intercambios comerciales fáciles, donde no hay la posibilidad de llevar comida para los animales, entonces unos productores en Cachirí los conservaban. Y allá los vimos por primera vez. Cerdos cuidados por los campesinos. ¿Por qué tienen estos cerdos? Porque comen lo que hay, porque son fáciles de producir, porque no presentan enfermedades. Alguna vez trajimos un cerdo blanco acá, pero eso nos tocaba, eso no creció, no engordó, no sirvió. A estos no hay que aplicarles nada, no tienen medicamentos. En fin, son animales adaptados, rústicos. Si bien no hay, la culinaria santandereana sí mantiene el gusto por consumir el cerdo de las maneras que hemos descrito. Y ahí permanece. Ahora, ¿qué tal nos devolviéramos y lo hiciéramos como se hizo desde el comienzo? Lo hemos hecho y lo estamos haciendo ahora con participación de Corambiente y con las productoras agroecológicas de Corambiente, que les voy a ir contando, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos en la finca donde descubrimos los cerdos congos, cómo los manejaban y cómo era la rutina de trabajo de la producción porcícola tradicional del campesinado de Cachirí, en Suratá. Por favor, la siguiente. Este es un ejemplo también de que no solamente hay saberes y sabores con el cerdo congo, sino que las gallinas criollas también representan un importante ejercicio de seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas de este territorio. Caracterización general del cerdo. Por favor, si quiere, métase a la pantallita y ve los cerdos ahí, que es como un videíto corto. Eso. Ahí están. Caracterización general del cerdo congo. Es un cerdo pequeño, rechoncho, que consume hierba fácilmente, que se adapta muy fácilmente al consumo de los desperdicios de la caza y que se adapta perfectamente a las condiciones del aire libre. Por favor. Origen, adaptación al medio, comparación con razas comerciales. Pues obviamente aquí no vamos a sacar cerdos de 120 kilos comerciales en 5 o 6 meses, alimentados con concentrado, y esos animales alimentados con concentrados que están hechos de maíz y de soya, y que eso es importado, y que eso, al ser importado, tiene valores en dólares y transporte y mecanización, lo cual hace que finalmente los productores de cerdos o de gallinas trabajen para las industrias productoras de concentrado, porque finalmente más del 70% de los costos de producción de la industria avícola o de la industria porcina está dedicada a la alimentación de los animales. Entonces aquí cómo miramos nosotros y cómo construimos con lo que tenemos, con el plátano, con la yuca, con el bore, con los pastos, con la caña de azúcar, con las yotas, con lo que yo estoy hablando de Santander, pero yo sé que en los llanos hay otras maneras de producirlo, ¿cierto? Y cómo construimos en estos territorios alimentación que no compita con la industria, que no genere esa competencia, pero que el animal que nosotros vayamos a alimentar con estos recursos sea capaz de transformarlo en carne, sea capaz de transformarlo en alimento. Aquí tenemos algún trabajo que también se hizo con algunos estudiantes de la Universidad Cooperativa. Hicimos las medidas, la cronometría de los cerdos, hicimos los pesajes y identificamos los cerdos que habían en ese momento. Y encontramos que el cerdo congo puede ser negro, puede ser blanco con manchas negras, o puede ser
como gris, pero también puede ser rojo con manchas negras. Ahora, el que más abunda es el cerdo negro, pero realmente puede tener múltiples colores en su capa. Siguiente, por favor. Rol socioeconómico en las comunidades rurales, su aporte al sustento familiar, al mercado local y a la economía campesina. Eso es un poco lo que estamos tratando de rescatar con Corambiente, por favor. Mirando, por ejemplo, la prolificidad de estos cerdos. Vean, una cerda blanca con cerdos negros, con cerdos rojos, con cerdos blancos en su cría. Son animales realmente muy interesantes, porque no necesitan mucho manejo para la aparición. Son animales que prácticamente paren sin necesidad e intervención humana y que no tienen complicaciones. Ahora, claro, cuando nosotros terminamos sacando de los contextos de las fincas campesinas y los llevamos a hacer procesos semi-industrializados, la cosa se complica. La cosa se complica porque es que yo me he dado cuenta que no hay sino que encerrar un animal para que se enferme. Así sea en sistemas agroforestales. Pero cuando se aumentan las poblaciones, llegan las enfermedades, llegan los problemas de manejo. Cuando nosotros queremos que los animales produzcan más crías por parto, pues ya llega que toca tenerles asistencia. O sea, cuando comienza a desnaturalizarse su raza, la raza en sus características fundamentales, termina por ser complicado. Son animales que también se adaptan muy fácilmente al manejo con cuerda eléctrica y que también se pueden alimentar. Aquí en un taller que tuvimos con campesinos de Matanza, para aprovechar yucas, bores, para aprovechar hojas de yuca, para aprovechar hojas de bore, para fermentar, para conservar, para hacer nuestras propias harinas, no con granos, sino con estos materiales, y sacar la materia seca y hacer el aprovechamiento, como los agricultores lo fueron haciendo y cómo se va desarrollando. Por favor, la siguiente. Panorama de la inseguridad alimentaria en Colombia. Hay unas cifras, porque la charla se trata de un poco de cómo es la seguridad alimentaria, pero quiero darles un contexto. En un estudio publicado, en un artículo publicado en el diario El País de España, para Colombia, dice que el 25.5% de los hogares colombianos sufren de inseguridad alimentaria moderada a grave. O sea, 14 millones de personas en Colombia aguantan hambre. Es tenaz, realmente es tenaz. Esa es una cifra del 2024. Obviamente, no es una cosa, me dieron 5 minutos. Bueno, aquí tenemos, disminuye en zonas urbanas, pero aumenta en zonas rurales. Tenaz, ¿no? Que la gente tenga inseguridad alimentaria en las zonas rurales, donde está la comida, donde está el sol, el agua, la tierra, donde está la producción de alimentos. Claro, ¿se acuerdan que les decía que la población colombiana en lo rural ha disminuido? Pero también se está envejeciendo. Ya los jóvenes no quieren estar en el campo, y entonces es una vaina muy complicada. La Guajira, el más afectado, 50% de la gente en la Guajira aguantando hambre. Es que una cosa es estar en un estado de pobreza, pero otra es aguantar hambre. En un país tan rico, 5% de la población en total tiene hambre física en Colombia. Desafíos para el país. Mire, hay un objetivo del desarrollo sostenible, hambre cero, garantizar la producción sostenible, distribución equitativa y paz en el campo. Temas de los que de pronto poco nos gusta hablar, pero mientras en el campo no haya paz, no va a haber desarrollo. Y tenemos que apuntarle a ese ejercicio.
Aportes a la seguridad alimentaria, aquí está la definición de seguridad alimentaria, pero fíjense que la seguridad alimentaria se define como que la gente tenga acceso a comida. ¿Cómo lo resuelve el Estado colombiano? Importando alimentos. 14 millones de toneladas de alimentos anuales se importan para resolver la seguridad alimentaria. Hacia 1960 nosotros exportábamos comida. El Valle del Cauca no producía, todo su territorio no era caña, eran cultivos de soya, de maíz. En los llanos orientales yo conocí una experiencia hacia el año 90, donde estaba Agrosavia, en esa época llamada Corfoica, desarrollando trigo para producir en los llanos orientales. O sea, teníamos una seguridad alimentaria diferente a esta, que era importar alimentos. Hay un concepto diferente, discúlpenme, le toca que me regale unos 10 minutos. 5. Hay un concepto diferente, por favor, sigue, que se llama soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es diferente porque la soberanía alimentaria es la que hacen los agricultores, los campesinos, que es la capacidad de producir y decidir qué es lo que se come y qué es lo que se quiere comer, y cuándo y dónde se produce. Y entonces, si yo quiero comerme un tamal con cerdo congo santandereano, lo puedo hacer, porque soy soberano sobre la utilización de mis vegetales y de mis animales para poder comer lo que quiero. Eso es muy importante, porque ser soberano nutricionalmente, alimentariamente, genera independencia y genera capacidad de ser nosotros mismos en un mundo globalizado. No podemos seguir pensando que las pastas, muchachos, que las hamburguesas, que eso termina siendo alimento y dejando aparte nuestra soberanía. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios. Por favor, ponga el videito ahí, el último. Unos cerditos congos alimentándose con hojas de aro. Aquí tenemos la entrega de unos cerdos a la comunidad con Alejandra, que es la técnica, la ingeniera agrónoma de Corambiente, una señora que nos está recibiendo los cerdos congos, aquí mirando cómo los cerdos congos los podemos adaptar, y los ejercicios de capacitación fundamentales de la alimentación alternativa. Siga, por favor. Perspectiva cultural y gastronómica, pues ya hemos hablado mucho. Los cerdos congo fueron fundamentales para producir estas arepas famosas, estos tamales, los chorizos, los envueltos que generan tradición y que generan gusto. Hay como dos tendencias en estas perspectivas gastronómicas. Una, la que le acabo de señalar, y la otra, la que está aquí haciendo mi gran amigo Michel, que es no solamente lo que hacemos con los campesinos para que tengan seguridad alimentaria, para que puedan producir y para que sus excedentes sean comercializables. Los campesinos, mientras llegamos allá, los campesinos necesitan producir su propia comida y vender lo que les sobra, no lo que sucede ahora. Como negocio familiar para las esposas de sus sobrinos. Porque lo que sucede ahora es que la gente, por ejemplo, tiene gallinas criollas, vende los huevos criollos y va y compra los huevos que llaman de purina. Eso no tiene sentido realmente, porque finalmente la gente está dejando de alimentarse bien. Igual con esto, ¿no? Bueno, lo que les sobra que lo puedan vender para las ciudades. Y la otra gastronómica es la que está haciendo Michel, que me permito tomar, por favor, unas fotos que Michel me comparte del ejercicio que está haciendo y cómo se transforma, y cómo, si las zonas urbanas quieren comer, que paguen. Y que paguen, porque finalmente quien produce estos cerdos está en Asomontaña, y Asomontaña es una asociación de campesinos
que está produciendo los cerdos que se requieren para la gente de las ciudades y que eso va a ayudar a generar ingresos económicos, bienestar de esas familias campesinas y por tanto desarrollo rural. Continuamos, por favor. Aquí retos y oportunidades, amenazas. Tenemos unas amenazas fuertes: pérdida genética, migración rural, oportunidades, turismo rural, mercados locales y nacionales, y sobre todo hemos estado charlando aquí con el profesor Arturo de la Universidad Cooperativa para que podamos organizar una ordenanza desde el departamento de Santander que reconozca el cerdo criollo congo santanderiano como una raza autóctona que hay que proteger, cuidar y seguir avanzando. Siga, por favor. Estrategias, la asociatividad, este es muy importante, asociatividad, educación, agroecología y políticas rurales. Entonces, aquí tenemos a los miembros de Asomontaña, aquí tenemos en la segunda los trabajos de Corambiente, de capacitación, de formación, y abajo una cosa que es muy importante: cómo vincular no solamente a los campesinos y los productores, sino los chefs, la gente que maneja la comida en los restaurantes importantes. Entonces, Asomontaña, siga, por favor. Aquí ya les cuento de esa. Siga, por favor. Asomontaña tiene este símbolo, Corambiente, está aquí, y aquí tenemos los chonchos de la montaña, lo que se ha ido desarrollando. Pero aquí en este videíto que estaban viendo ustedes, de cómo, lo pongo ahí porque me parece tan importante cómo la gente resuelve. Antes partían el bore, la yuca, las yotas con machetas, y ellos cogieron un poco de machetes viejos, hicieron un aparatico en un cajón y ahí se mete y se parte y se pica rapidito ese material que después o se va a conservar o se va a utilizar en la comida de los animales. Pero hay otra cosa significativa, contradiciendo un poco a Faz Borda, que decía que los niños deberían estar estudiando. Pero si los niños no aprenden de sus padres, ¿cómo aprenden a ser campesinos o a ser productores? Que me parece que también se ha ido perdiendo esos saberes y esas tradiciones que van de generación en generación y que terminan siendo pues estas personas las que nos van ayudando. Conclusión: el cerdo congo santanderiano es un recurso de autonomía y resiliencia campesina. Es un recurso que gracias a mucha gente como nosotros estamos tratando de aprovechar. Y la última, que es una de las fotografías de los cerdos congo que más me gusta: cerdos en Cachirí, en pastoreo sobre quicuyos, suplementados con sueros de leche y con residuos de cocina. Muchas gracias.